Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Simch. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión quiero compartir con ustedes mi actividad correspondiente al tema de principios y métodos de conservación de alimentos para la asignatura de higiene y calidad alimentaria. Vamos a comenzar por definir a los métodos de conservación. Estos son todos aquellos procedimientos o técnicas que se emplean para prolongar el tiempo de vida útil de los alimentos. Estos se llevan a cabo para evitar o retrasar el deterioro de nuestra comida causado por la acción de enzimas y microorganismos, que además de descomponerla pueden producir toxinas que hacen daño a nuestra salud. Entonces, estos métodos se utilizan para ayudar a que los alimentos duren más y a que mantengan sus propiedades organolépticas como su sabor, su textura, su apariencia, y un punto muy importante es que también mantienen su contenido nutricional. Entre los métodos de conservación más comunes tenemos los métodos de conservación por frío, que son aquellos que utilizan temperaturas bajas para detener la actividad bacteriana. Tenemos los métodos de conservación por calor, como su nombre lo dice, utilizan temperaturas altas para eliminar bacterias. Están los métodos químicos, que son todos aquellos en los que agregamos sustancias a nuestros alimentos para su conservación. Los tradicionales, que aunque tienen que ver con los demás, se refieren a esos métodos que se usaban desde épocas muy antiguas, donde no había tanta tecnología y que se siguen utilizando en la actualidad debido a su gran eficacia. Y por aquí tenemos otros tipos de métodos que se utilizan en la actualidad y que igualmente son altamente efectivos. Vamos a ver algunos ejemplos. Si comenzamos con las frutas, tenemos por aquí el durazno. Y un método de conservación muy conocido para preservar algunas frutas es el método del almíbar. El almíbar es una sustancia líquida que se obtiene al mezclar azúcar con agua y se procede a calentar a fuego bajo. Esto va a producir una especie de miel que evita la reproducción de microorganismos. ¿Por qué? Porque el azúcar retiene agua y desempeña un papel antiséptico, además de que está en un frasco herméticamente sellado que impide la entrada de oxígeno. Entonces genera un ambiente hostil para los microorganismos, por lo que no se reproducen y entonces nos mantiene nuestro durazno en buen estado hasta por 3 años. El procedimiento para conservar con almíbar es muy sencillo, como podemos ver aquí. Se puede hacer en casa, siempre y cuando contemos con las medidas de higiene necesarias. Aquí podemos ver en la tabla la comparación del durazno antes y después de haber sido sometido al método de conservación. Sus propiedades organolépticas no sufren alteraciones a excepción de su sabor, que se intensificó debido a la solución de azúcar que agregamos, y por lo tanto el valor nutricional se vio alterado porque las calorías aumentaron, por esta misma razón. Ok, ahora vamos a ver otro método. Esta vez vamos a tomar como ejemplo un cereal. Tenemos al trigo. El método de conservación más común que se utiliza en cereales y granos es el método de secado. Este método es eficaz porque básicamente disminuye el contenido de mohos y microorganismos gracias a la eliminación de humedad propia del alimento al momento de su cosecha. En este caso el trigo se suele cosechar a humedades igual o inferiores al 20%. En pleno verano, que es cuando la temperatura ambiental es más alta y favorece al secado natural de la planta. Se procura cosechar lo más seco posible, ya que si lo sometemos a un proceso mecánico y nos pasamos de temperatura, su calidad puede verse comprometida y ya no nos aportaría lo mismo. Los granos de cereal son altamente higroscópicos. Esto quiere decir que equilibran su contenido de humedad con la humedad del ambiente, ya sea absorbiendo o liberando agua. Por lo tanto, el proceso de secado se puede llevar de manera natural, como bien mencioné, que es lo ideal, o se puede forzar, se puede acelerar artificialmente a través de una máquina secadora. En este caso, el proceso de secado del trigo, pues sí, es más rápido, pero como mencionaba, la inconveniencia puede ser esa, ¿no?
Aquí tenemos la comparación. Las características organolépticas del trigo cambiaron después de haber sido secado. Su tamaño disminuye, su color tomó una apariencia más dorada, más oscurita y su textura es más seca debido a la deshidratación, ¿no? Sin embargo, las propiedades nutricionales permanecen, haciendo de este un método, pues una muy buena opción para este tipo de alimentos. Nuestro siguiente ejemplo es la carne de salmón. Este, al ser un pescado, es un alimento perecedero, quiere decir que se echa a perder muy rápido si no se conserva adecuadamente. Un método infalible es el método de congelación, es un método de conservación en frío, lo cual significa que interrumpe y retrasa los procesos de alteración y nos conserva nuestro salmón en óptimas condiciones hasta por 2 a 4 meses aproximadamente, ya que sus características organolépticas no van a cambiar, permanecen intactas incluso después de su descongelación. Además de que mata al anisakis, como bien sabemos, al hablar de pescados, este es un tema importante, ya que es un parásito que encuentra su alojo en el ser humano. Aquí están las temperaturas y el mínimo de horas que debe de ser congelado para garantizar la eliminación de este parásito. El proceso del método de congelación segura para el salmón, como podemos ver, tampoco implica gran cosa. Puede ser congelado en piezas enteras o en trozos, y en este caso, bueno, pues garantizamos que eliminamos gran parte de la humedad, del aire, y se puede congelar y se puede conservar en casa. El salmón no sufre ningún tipo de alteración. Obviamente la textura del salmón congelado va a ser muy dura, sin embargo, al ser descongelado, esta regresa a su condición original y el pescado se ve como si estuviera fresco, ¿verdad? Nuestro último ejemplo es un lácteo que utilizamos con mucha frecuencia, el queso. Un método de conservación común para el queso es el envasado al vacío. Este proceso consigue retrasar la fecha de caducidad al extraer por completo el aire que rodea el producto que se va a envasar, dándole un periodo de vida de hasta 6 meses o más. Si se hace bien este proceso, la cantidad de oxígeno residual va a ser inferior al 1%, lo cual crea una atmósfera libre de oxígeno que retarda la proliferación de bacterias y hongos, conservando a nuestro queso en condiciones impecables. Si se rompe, este método de conservación se complementa con otros métodos. Por ejemplo, si se rompe el vacío, el queso deberá ser refrigerado, dependiendo de su curación, pero más o menos aproximadamente a 8 grados o menos para mantenerse en buen estado. El proceso de envasado al vacío puede llevarse de dos maneras. Puede ser con máquina, como observamos aquí. Se extrae el aire por completo y se sella mediante un sellado térmico para evitar la entrada de aire, o se puede envasar en casa con una bolsa de cierre hermético. Se cierra casi por completo, se sumerge en el agua para sacar el aire y se cierra, aunque obviamente es más efectivo el envasado con máquina. El queso envasado al vacío no pierde sus características organolépticas en absoluto, ni nutricionales. Se conserva intacto hasta el momento de su consumo y, como podemos ver aquí, su color, textura y olor se mantiene fresco como cuando se empacó. Pues es así como podemos conservar los alimentos y hacer que duren más tiempo. De esta manera evitamos desperdicio y podemos consumirlos en cualquier momento sin que causen un daño significativo a nuestra salud. Los métodos de conservación representan una herramienta muy útil para garantizar la inocuidad de los alimentos, brindándonos muchas ventajas, más ventajas que desventajas, como podemos ver aquí, ¿no? Incluso facilitan su comercio y transporte. Y en cuanto a desventajas, pues se utilizan sustancias de conservación que podrían ser dañinas a la salud y podría afectar su composición química. Sin embargo, no es tan común y no todos hacen uso de este tipo de sustancias. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé. Muchas gracias por su atención y hasta luego.